China está construyendo rascacielos enteros en menos tiempo del que la mayoría de la gente tarda en pintar una habitación. Un edificio de apartamentos de 10 pisos, 28 horas, listo. Paredes, ventanas, tuberías, cableado, balcones, todo. Un rascacielos de 57 pisos, 19 días. Una torre de 26 pisos, 5 días. No se trata de estructuras vacías, son edificios completos donde la gente vive. El hombre que ideó esta tecnología nunca había construido nada en su vida. Vendía aires acondicionados. Lo que lo impulsó a la construcción fue uno de los peores terremotos de la historia moderna. Huawei no está solo. Una segunda empresa en China está haciendo algo aún más extraño. Están imprentas con máquinas gigantes como si imprimieran un documento en papel. Lo que están a punto de ver son dos métodos completamente diferentes que están revolucionando la industria de la construcción. La velocidad ya es asombrosa, pero lo que sucede después de que estos edificios se levantan es lo que realmente deja a todos boquiabiertos. Si les gustan las historias sobre cómo la tecnología cambia el mundo, denle a me gusta. Estos videos requieren un gran esfuerzo para su producción y al suscribirse no se perderán el próximo porque la historia se vuelve aún más increíble a partir de aquí. Los edificios que se levantan tan rápido no son simples maquetas. Están diseñadas para durar siglos más que casi cualquier otra cosa en tu calle. Y la razón de su éxito se remonta a una simple pregunta que un hombre se hizo mientras veía la televisión. Una pregunta que acabaría cambiando la forma en que se construyen ciudades enteras. El terremoto que lo cambió todo. Zhang Yui no era constructor. Durante la mayor parte de su carrera dirigió una empresa llamada Broad Group. Fabricaban sistemas de aire acondicionado, sistemas grandes para grandes edificios. Zhang Yui era muy bueno en eso. Su empresa se convirtió en uno de los mayores fabricantes de aire acondicionado de toda China. No tenía por qué preocuparse por los edificios. Tenía fábricas que gestionar, pedidos que cumplir y un negocio que hacer crecer. La construcción era problema de otros. Luego llegó el 2008. En mayo de ese año, la tierra tembló en la provincia de Sichuan. Un terremoto de magnitud 8 de esos que no solo hacen vibrar las ventanas, sino que convierten ciudades enteras en polvo. Cerca de 70,000 personas murieron. No en edificios que se derrumbaban lentamente, sino en edificios que simplemente se desmoronaron, escuelas llenas de niños, hospitales repletos de pacientes, hogares donde las familias desayunaban. Los muros de hormigón que debían protegerlos se convirtieron en lo que los aplastó. Zhang Yui vio las noticias y no podía quitarse una idea de la cabeza. Los edificios no se derrumbaron por ser viejos. Muchos eran de construcción reciente. Se derrumbaron porque el hormigón tiene un defecto fatal. Cuando el suelo se mueve, el hormigón no se dobla, se rompe. Y cuando se rompe no hay advertencia, ni crujidos, ni balanceos, solo una grieta. Y entonces todo se derrumba a la vez. El material que todo el mundo usa para construir casas nunca fue diseñado para soportar ese tipo de fuerza. La mayoría de la gente se habría entristecido y habría seguido adelante. Zhang Yui se hizo otra pregunta. ¿Por qué todo el planeta sigue construyendo con este material? No pudo encontrar una buena respuesta. Así que hizo algo radical. Tomó toda su empresa, sus ingenieros, sus obreros, su dinero, y lo dirigió todo hacia un solo objetivo: construir una mejor manera de edificar. Algo rápido, algo resistente, algo que nunca necesitara hormigón fresco vertido en la obra. No empezó observando lo que ya hacían los constructores. Empezó de cero. De las preguntas más básicas: ¿qué necesita un edificio? Mantenerse en pie, ser cómodo, durar mucho tiempo. Eso es todo. Todo lo demás era discutible.
contrató a gente que nunca había trabajado en la construcción, gente del sector aeroespacial, gente de la industria automotriz, gente que sabía cómo construir estructuras complejas en fábricas una y otra vez con perfecta precisión. No quería mejorar la construcción, quería reemplazarla por completo. Fueron años de diseños fallidos juntas, que se rompían sistemas que parecían buenos sobre el papel, pero que se desmoronaban en las pruebas. Pero Yang Yua siguió adelante. Había visto las consecuencias de los malos edificios y esa imagen te deja huella. Cuando el sistema finalmente funcionó, no solo funcionó a medias, funcionó a la perfección. Y su funcionamiento es algo nunca antes visto en la industria de la construcción. Un edificio como un juego de Lego. Esta es la idea. En lugar de construir una estructura pieza por pieza en un terreno baldío, primero se fabrica cada componente en una fábrica. Luego se envían las piezas al lugar de la obra y se ensamblan. Imagínelo como un gigantesco juego de Lego. Cada pieza se fabrica en la fábrica. Cada pieza encaja a la perfección. Y en la obra simplemente se conectan. La fábrica de Broad Group es enorme. Ocupa 230 km². Para hacerse una idea, imagine 32 manzanas enteras llenas de líneas de montaje, estaciones de soldadura y cabinas de pintura. En el interior, los trabajadores construyen secciones de edificios del tamaño aproximado de contenedores de transporte. Pero no se trata de cajas vacías. Cada una viene con las paredes ya pintadas, las ventanas ya instaladas, el cableado eléctrico ya pasado, las tuberías de agua ya conectadas y los balcones ya colocados. Cuando una sección sale de la fábrica, es una habitación terminada, no una estructura ni una cáscara. Una habitación donde uno podría enchufar una lámpara y acostarse. En la obra no hay que mezclar cemento ni esperar a que se seque, ni preocuparse por la lluvia, ni ver llegar a diferentes cuadrillas de trabajadores en diferentes días para realizar diferentes tareas. La obra es simplemente un lugar donde las habitaciones terminadas se elevan con grúas y se atornillan entre sí. Unos pasadores de acero fijan cada sección a las que la rodean. Todo el proceso parece como apilar bloques gigantes, solo que estos bloques ya tienen las tuberías y la electricidad instaladas. He aquí por qué esto es tan importante. Cuando construyes a la antigua usanza, básicamente estás haciendo todo desde cero al aire libre, sin importar el clima que haga ese día. La calidad varía según quién trabaje, su nivel de cansancio y si llovió la noche anterior. En una fábrica, nada de eso influye. Cada sección se construye de la misma manera, se revisa de la misma manera y se envía solo cuando pasa la inspección. No se trata de adivinar si algo encaja. Se sabe que encaja porque se midió y probó antes de salir del edificio. El grupo Broad quería demostrar que esto no era solo teoría. Así que instalaron cámaras en la ciudad de Changsha y se filmaron construyendo un edificio de apartamentos de 10 pisos de principio a fin. 3 grúas, un equipo filmación constante. Los cimientos ya estaban en el suelo. El cronómetro comenzó a funcionar cuando la primera sección bajó del camión. Se detuvo 28 horas y 45 minutos después, cuando se apretó el último tornillo en el último piso. Un edificio completo de 10 pisos en menos de 29 horas. El video llegó a internet y se extendió como la pólvora. Millones de personas lo vieron en cuestión de días. Quienes habían dedicado toda su carrera a la construcción no sabían qué decir. Algunos lo llamaron el futuro de la construcción. Otros dijeron que era un truco, una acrobacia que jamás funcionaría en la vida real. Pero todos lo vieron más de una vez. El grupo en general no discutió con los críticos.
No escribieron un comunicado de prensa. Simplemente construyeron algo más grande, más alto y más rápido. El siguiente edificio no tenía 10 pisos, sino 57. Lo llamaban Mini Ciudad del Cielo y se elevaba a 204 metros. En su interior albergaba 800 apartamentos, oficinas para 4.000 personas y tiendas en la planta baja. Cada componente se construyó en la fábrica y se transportó en camiones hasta el lugar de construcción. Cada pieza se atornilló. Y todo el proyecto duró 19 días. Piensen en lo que significan 19 días. Un edificio de esa altura construido de forma convencional tarda aproximadamente 2 años. No es una suposición. Ese es el plazo habitual para un rascacielos de ese tamaño. Broad Group lo logró en menos de 3 semanas. Un equipo de 1.200 trabajadores levantaba 3 pisos cada día. Las secciones llegaban en camiones sin cesar. Las grúas las colocaban en su sitio a un ritmo constante. Los trabajadores de cada planta las unían y luego volvían a subir para repetir el proceso. Más del 90% del edificio llegó terminado. Los trabajadores no construían, sino que ensamblaban. Esto es algo que se pierde en la velocidad. Ese edificio sustituyó a unos 15.000 camiones hormigoneros. Si no se imagina cómo son 15.000 camiones, piense en una fila de vehículos que se extiende de un extremo a otro de la ciudad. Esa es la cantidad de hormigón que se habría vertido. Camión por camión para un edificio de este tamaño. Todo eso se eliminó, sin mezcla de cemento, sin espera de fraguado, sin camiones atascados en el tráfico. Mini Sky City cambió la perspectiva. Antes la construcción modular se consideraba interesante pero limitada. Buena para edificios pequeños, tal vez de pocas plantas, pero no para rascacielos. Después de eso, los desarrolladores comenzaron a hacer preguntas que nunca antes se habían hecho. Los planificadores urbanos comenzaron a revisar los plazos de sus proyectos. Los inversores que nunca habían considerado los métodos de construcción empezaron a prestar atención. Luego llegó el edificio Jingdu. 26 pisos, poco más de 5 días, unos 100 trabajadores en la obra. Un equipo tan pequeño que todos podían ir al trabajo en el mismo autobús. Construyeron una torre más alta que la mayoría de los edificios de apartamentos en cualquier gran ciudad en menos tiempo que una semana escolar. Sin ejércitos de trabajadores, sin meses de planificación, sin retrasos por mal tiempo, solo 100 personas, algunas grúas y un flujo constante de habitaciones terminadas que llegaban de la fábrica. En ese momento, la discusión terminó. Los edificios eran reales. La gente vivía en ellos. La evidencia en video era pública. Nadie podía negar que funcionó. Pero una nueva pregunta acaparó la conversación: si un edificio se levanta en 5 días, ¿es seguro? ¿Dormirías en el piso 20 de algo construido en menos tiempo del que se tarda en dejarse crecer la barba? La respuesta es lo que sorprende a todos. Más fuerte que cualquier cosa en tu calle. El acero, utilizado en los edificios de grandes dimensiones, es 10 veces más ligero que el hormigón. Además, es 100 veces más resistente al peso. Estas cifras no provienen de un anuncio publicitario, sino de la Academia China de Investigación de la Construcción, que realizó pruebas independientes a los materiales. Cada edificio de gran tamaño está diseñado para resistir un terremoto de magnitud 9. Si no está familiarizado con la escala, un terremoto de magnitud 9 se encuentra entre los más potentes jamás registrados en la Tierra. Es el tipo de evento que arrasa regiones enteras. La vida útil esperada de estos edificios es de aproximadamente 1000 años. Léalo de nuevo. El edificio, que se levantó en 28 horas, está diseñado para durar 10 veces más que casi cualquier edificio de hormigón
que se esté construyendo actualmente. La mayoría de los edificios de hormigón están hechos para durar entre 50 y 100 años. Ese es el número que calculan los ingenieros cuando comienzan a verter el hormigón. Después de eso, el hormigón comienza a deteriorarse. Los edificios modulares de acero, si se les da el mantenimiento adecuado, pueden durar 10 siglos. La razón radica en cómo los distintos materiales soportan la tensión. El hormigón es resistente. Cuando se le presiona, resiste hasta que ya no puede más. Entonces, se agrieta. Y una vez que el hormigón se agrieta, sigue agrietándose. No se repara, no se recupera. El acero es diferente. Cuando empujas el acero, se dobla un poco. Cuando dejas de empujar, vuelve a su forma original. Durante un terremoto, esa diferencia lo es todo. Un edificio de hormigón resiste hasta que se rompe. Un edificio de acero se flexiona y se balancea y luego vuelve a sentarse, el atornillado. Las conexiones entre los módulos actúan como las articulaciones del cuerpo, absorben el movimiento en lugar de resistirlo. Hay otro aspecto que distingue a este sistema: al estar todo atornillado, también se puede desmontar. Al final de la vida útil de un edificio, cada sección se puede desatornillar, cargar en un camión y reutilizar en otro lugar. O bien el acero se puede fundir y transformar en algo nuevo. En un proyecto de gran envergadura, los residuos de construcción se reducen en más del 90%. Nada de montones de hormigón roto, ni pilas de chatarra, ni contenedores llenos de madera y alambre. Solo acero limpio que se reincorpora directamente al sistema. La velocidad acapara toda la atención. Las cifras de seguridad despiertan el interés de los ingenieros. Pero quizás el aspecto medioambiental sea lo más importante de todo esto. La construcción es una de las mayores fuentes de residuos y contaminación del planeta. Un método que reduce los residuos en un 90%, elimina miles de viajes de camiones de hormigón y crea un edificio que dura 1000 años, no es solo una forma más rápida de construir. Es una relación completamente diferente entre la construcción y el mundo natural. Pero el concepto de grupo amplio es solo una parte de la historia. Mientras apilaban módulos de acero en Chongsha, otra empresa en Shanghai estaba probando algo que parece sacado de una película: imprimir casas como periódicos. La empresa se llama Winson. Su método no utiliza fábricas grúas ni pernos de acero. Imprimen edificios. Imagínese una impresora común, de esas que se colocan en el escritorio y que imprimen línea por línea. Ahora imagine que esa impresora es del tamaño de un almacén. En lugar de tinta, utiliza una mezcla de residuos de construcción reciclados y cemento de secado rápido. En lugar de papel, imprime paredes, capa por capa, fila por fila. Poco a poco, un edificio se levanta desde los cimientos, construido por una máquina a partir de un archivo digital. En un solo día, Winson imprimió 10 casas completas. Cada una estaba lista para habitar. No eran estructuras vacías, sino casas reales con paredes, techos e interiores. El costo de los materiales se reduce entre un 30 y un 60% en comparación con la construcción tradicional. The number of workers needed drops even more. And because the printer reads from a computer file, you can change the design for every single house without changing anything about the machine. Want a different layout for house number 3? Change the file. The printer does not care. It just follows the new instructions. This is where printed construction starts to do things that regular buildings simply cannot match. A skilled architect can draw a building with curves and odd angles and flowing shapes that would cost a fortune to build by hand. With a printer, those shapes cost the same as a plain straight wall. The machine does not charge more for fancy designs. It lays down material the same way
no matter what shape you ask for. That opens up a world of creative possibilities that the construction industry has never had at normal prices. The uses go far beyond China. Think about places where building homes is too expensive for regular people to afford, places where families work full jobs and still cannot buy a house. Printed construction can drop those costs dramatically. Think about areas hit by floods or storms or earthquakes where people need shelter immediately. A printer can set up and produce sturdy structures within hours of a disaster. Piense en las comunidades rurales de algunas zonas de África y el sudeste asiático, donde simplemente no hay suficientes constructores capacitados para construir a la antigua usanza. Una impresora no necesita un equipo de 50 personas, solo unos pocos operarios y un archivo digital. Winson Y. Broad Group hacen cosas completamente diferentes. Una construye secciones en una fábrica y las ensambla en obra. La otra proyecta el material con una boquilla y construye desde cero. Pero la idea central es la misma: dejar de construir a mano al aire libre y trasladar la construcción a sistemas controlados, repetibles y precisos, donde la calidad se integra desde el principio y el desperdicio se elimina mediante el diseño. Ambas empresas resuelven el mismo problema y operan en un mercado que crece mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente imagina, por razones que van mucho más allá de la mera tecnología. ¿Por qué la mayor parte del mundo está estancada? El mundo necesita aproximadamente 100 millones de viviendas nuevas en este momento. Esa cifra va en aumento, no en disminución. Los costos de construcción están subiendo en todas partes. El número de personas que saben construir está disminuyendo. En Estados Unidos, el trabajador promedio de la construcción tiene más de 40 años. No hay suficientes jóvenes que se incorporen a los oficios para reemplazar a los que se jubilan. Las ciudades crecen más rápido de lo que se pueden construir viviendas. Los alquileres siguen subiendo. Las listas de espera para viviendas asequibles se extienden durante años. La tecnología para solucionar gran parte de este problema ya existe. No está en una mesa de dibujo. No está en un laboratorio. Está presente en ciudades de toda China, llenas de personas que viven y trabajan en ella. El mercado global de la construcción modular alcanzó un valor de aproximadamente $95,000 millones en 2025. Para 2034 se espera que supere los $175,000 millones. Asia concentra alrededor del 45% de ese mercado y crece a un ritmo acelerado cada año. Solo China ha invertido más de $1 billón en infraestructura, y gran parte de ese dinero se destina a métodos de construcción rápidos y eficientes. Otros países también están avanzando. Singapur ahora exige la construcción modular para la vivienda pública. El Reino Unido ha invertido miles de millones en programas de construcción prefabricada. Japón y Corea del Sur están ampliando sus propios sistemas. El dinero es real. El apoyo gubernamental es real. Esto ya no es un experimento. Entonces, ¿por qué la mayor parte del mundo sigue construyendo de la misma manera que hace 50 años? La respuesta no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con todo lo demás. En la mayoría de los países, los códigos de construcción se diseñaron para hormigón y madera. No contemplan los módulos de acero que se ensamblan en fábrica. Modificar estos códigos requiere años de pruebas, reuniones y luchas políticas. Las cadenas de suministro están estancadas. Las cementeras, las empresas de transporte y las de alquiler de maquinaria dependen del sistema actual. No tienen ningún motivo para contribuir a su cambio. Los promotores inmobiliarios están preocupados. Si prueban un método nuevo y falla, pierden dinero, así que se quedan con lo que ya conocen.
Los trabajadores también tienen sus preocupaciones. La construcción modular requiere menos personal en obra. Esto explica en parte por qué es más rápida y económica, pero también implica menos empleos para los trabajadores que han dedicado su vida a la construcción tradicional. Este es un problema real. No se puede simplemente decirle a alguien que su trabajo está obsoleto y esperar que celebre el progreso. Cualquier análisis honesto del futuro de la construcción debe incluir a estas personas. Broad Group planeó, en su momento, un edificio que habría sido uno de los más altos del mundo. Nunca se construyó. No porque la ingeniería no estuviera lista, sino porque las normas, los permisos y los sistemas financieros no lo estaban. La verdadera cuestión reside en la brecha entre lo que podemos construir y lo que las normas nos permiten construir. Mientras tanto, China levanta una torre de 26 pisos en 5 días. Un edificio similar en Londres o Nueva York tarda 3 años desde la presentación de la documentación hasta la entrega de las llaves. Mismo planeta, misma década, mundos totalmente diferentes. La pregunta no es si esta tecnología se impondrá. La economía lo hace casi seguro. Menos residuos, plazos de entrega más cortos, menos trabajadores necesarios, edificios más duraderos. Todas las presiones a las que se enfrenta el sector apuntan en esta dirección. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo permanecerá abierta esta brecha? ¿Cuántas familias esperan años por una casa cuando la tecnología para construirla en una semana ya existe? ¿Cuántas ciudades se quedan atrás cuando las herramientas para ponerse al día están listas? Un hombre que dedicó su vida a fabricar aires acondicionados presenció cómo un terremoto destruía 70 edificios y se hizo una pregunta sencilla. Luego construyó una fábrica y lo cambió todo. Alguien más apuntó una impresora gigante a un montón de escombros reciclados y construyó 10 casas en un día. El nuevo método es más rápido, más resistente, más seguro, más barato y mejor para el planeta. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo más durará el método antiguo? Si este es el tipo de historia que buscabas, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hay más videos en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Aquí les dejo algo para reflexionar. Si un edificio que se levantó en 28 horas tiene una vida útil estimada de 1000 años, ¿qué significa eso para todos los edificios de hormigón de tu calle? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos.